Bienvenidos. Aló, muy buenas tardes para todos. Gracias a todos los que nos acompañan en el primer webinar organizado por la Cámara Chileno-Colombiana de Comercio, en un tema que consideramos primordial en este momento, en estas circunstancias de la pandemia, donde muchos de nosotros nos ha tocado empezar un trabajo remoto desde nuestros hogares. Y en esa medida el tema de la ciberseguridad se vuelve un tema principal. Por ello, hoy junto con Internexa, empresa asociada a la Cámara Chileno-Colombiana de Comercio, Internexa es una empresa ISA de tecnología de información y telecomunicaciones especializada en soluciones digitales. Bueno, junto con Internexa, hoy nos va a acompañar Juan Camilo Ruiz, Product Manager de Internexa, quien es ingeniero electrónico con especialización en teleinformática, sistemas de distribución y maestría en ingeniería, con 18 años de experiencia trabajando en tecnología, telecomunicaciones, seguridad de la información, arquitectura empresarial, transformación digital e innovación, con experiencia en varias multinacionales como Deloitte, Telmex, Claro, CenturyLink e IBM. Antes de darle paso a Juan Camilo, quisiera recordarles que si tienen alguna pregunta, por favor, abajo a mano derecha van a encontrar un botón de preguntas y respuestas. Allí pueden escribir las preguntas que tengan y al final de la charla Juan Camilo las va a resolver. Entonces, bueno, disfrutemos de esta charla. Y Juan Camilo, te dejo al mando. Que estén muy bien. Muchas gracias, Catalina. Bueno, bienvenidos a todos nuestros asistentes a este webinar. El propósito de este espacio es conversar un poco acerca de las tendencias que tenemos hoy en día, de cómo de alguna forma lo que conocemos como la nueva realidad nos está afectando en este momento las capacidades. Yo voy aquí a proyectar una información, espero que todos ustedes la estén viendo. Agradezco si alguien me puede colaborar en línea para indicarme si hay visibilidad de la presentación. Bueno, perfecto. Entonces, parte de lo que nosotros estamos viendo en estos momentos y todas las organizaciones de alguna manera se están viendo expuestas es a esa gran pregunta entre, para poder habilitar un trabajo remoto, ¿qué más tengo que hacer? O sea, ¿pongo en un extremo la productividad de mi organización o pongo en un extremo la ciberseguridad? Entonces, parte de lo que queremos conversar con ustedes en esta tarde es poder contar cuál es ese equilibrio y qué es lo que toda organización de alguna manera debe concebir a la hora de pensar en habilitar un trabajo remoto sin la necesidad de afectar la productividad de sus empleados y sin comprometer la ciberseguridad de la información de cada una de las empresas. Definitivamente lo que hemos visto hasta el momento es que muchos de los gobiernos, tanto locales como nacionales, pues nos han venido hablando de qué debemos hacer a nivel de las medidas de protección personal que tenemos que tomar ante esta situación sanitaria en la que estamos expuestos a nivel global. Pero muchas de esas empresas en algún momento cuando piensan en todos estos procesos de confinamiento y de la necesidad de evitar esa cercanía social que usualmente tenían cuando los empleados venían a trabajar a la oficina, pues en este momento se están haciendo muchas preguntas acerca de, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con mi productividad, con mi organización? ¿Cómo logro minimizar una posible pérdida potencial de ingresos ante la inhabilidad de que los empleados que usualmente venían a trabajar a las premisas de mis oficinas, pues ya no pueden hacerlo? Porque definitivamente es un tema de una causa mayor. Entonces, para todas esas organizaciones que en este momento han venido haciéndose ese tipo de preguntas, es necesario
Y parte de lo que queremos hacer con este webinar es llevarles a ustedes un mensaje de la importancia que tiene poder habilitar una estrategia de teletrabajo que comprenda claramente estos dos extremos que están en el balance, la productividad y la seguridad de la información como tal. Entonces, cuando queremos hablar de teletrabajo o de trabajo remoto, es necesario tener en cuenta que esto no es un tema nuevo. No es que llegó el COVID-19 a principios de marzo y de alguna manera la gran mayoría de organizaciones tuvieron que pensar en cómo habilitar el trabajo remoto para sus empleados. Realmente la historia del trabajo remoto viene de unos antecedentes desde hace mucho tiempo. Ya inclusive hay muchos países que han tenido no solamente un esquema de trabajo remoto, sino la capacidad, tanto estructuralmente en sus empresas como gubernamentalmente a nivel de la regulación existente en cada país, para poder atender muchos de los eventos que se producían por motivos de fuerza mayor en algunos momentos. Ejemplos como Canadá, donde de alguna manera el invierno es una componente muy importante. En Chile también el invierno es supremamente fuerte, pero cuando se causan las nevadas o los inviernos son supremamente fuertes, pues las organizaciones tienen que estar listas de una manera muy rápida para poder habilitar las capacidades del trabajo remoto. Eso pues obviamente ha venido potencializándose muy aceleradamente con la llegada del COVID-19. Por lo tanto, muchas de esas organizaciones que tenían estructuradas esas capacidades de hacer trabajo remoto, pues lo tenían habilitado probablemente para el 5 o el 10% de sus empleados, entendiendo que esas limitaciones podrían llegarse a presentar. Pero en estos momentos, cuando las organizaciones tienen que tener al menos un 90-95% de su fuerza laboral en trabajo remoto, pues evidentemente esto desbordó todas las planeaciones que existían en nivel de las organizaciones. Y es importante tener en cuenta que muchos de los gobiernos ya han venido trabajando fuertemente para que estos temas de trabajo remoto y teletrabajo perfectamente cumplan con un marco regulatorio. Y es importante entender que a nivel de Latinoamérica ya muchos de los gobiernos han adoptado ese tipo de modelos e inclusive han estructurado una serie de compensaciones, tanto tributarias, y una serie de reglamentos que establecen cuáles son los deberes y cuáles son los derechos que tiene tanto la empresa como los trabajadores remotos para poder pensar en estos temas. Sin embargo, a lo que estamos abocados en este momento es definitivamente en qué debemos hacer, cómo actuamos cuando definitivamente tenemos una situación como el aislamiento social por los temas sanitarios que estamos viviendo y como organizaciones y como empleados de esas organizaciones, qué debemos tener en cuenta a la hora de pensar en el trabajo remoto. Y es muy importante que pensemos que no solamente es habilitar herramientas, realmente cuando se piensa en trabajo remoto, es necesario que todas las organizaciones tengan presente la necesidad de poder establecer lo que nosotros en Intermexa denominamos una completa estrategia para poder habilitar el trabajo remoto. Y entender que a pesar de que llegue a sonar algo complicado, como pensar en una estrategia, pensar en unas políticas, realmente es una medida de choque que las organizaciones deben afrontar en este momento y no tener miedo al establecimiento de esa estrategia, porque realmente lo que queremos transmitir en este espacio es que las organizaciones tengan presente que habilitar este tipo de estrategias es algo supremamente sencillo y que puede llegar a ser muy rápido. Y entender que muchas veces la improvisación, es decir, salir a habilitar trabajo remoto, probablemente simplemente para no comprometer la productividad de la organización,
puede llegar a ser un poco más riesgoso de lo que probablemente la gran mayoría de organizaciones tiene presente. Entonces, a partir de este entendimiento, miremos desde el punto de vista nuestro y nuestra recomendación hacia nuestros clientes, qué es lo que tenemos que tener en cuenta como organizaciones cuando pensamos en esa estrategia de trabajo remoto. Y para ello, nosotros siempre recomendamos trabajar en tres pilares fundamentales. Lo que determinamos como los procesos de toda organización, es decir, las actividades diarias que dependiendo del tipo de empresa que sea, pues ejecutará algunos procesos de alguna forma o inclusive podrá adolecer de ellos. La cultura, y esta parte es supremamente importante, y es entender que la base y pilar fundamental de una estrategia de teletrabajo parte precisamente de los recursos humanos, es decir, de las personas que van a hacer factible el trabajo remoto y no van a perder la productividad que la organización está buscando a través de esta estrategia de trabajo. Y finalmente, el tercer pilar de nuestra estrategia está basado en las herramientas que vayamos a utilizar. Es decir, cuando queremos ir a una modalidad de trabajo remoto, necesitamos como organización habilitar una serie de herramientas que permitan ejecutar las labores diarias de todos los empleados remotos de una manera transparente, tal cual y lo más cercano posible a como lo hacíamos antes de llegar a esta situación de aislamiento. Esta estrategia finalmente es la que nos va a permitir a nosotros poder establecer un equilibrio adecuado entre como organización mantener la productividad y los ingresos de la organización, pero también mantener la seguridad de la información corporativa. Finalmente, todos hemos escuchado durante los últimos años que el activo más valioso de todas las organizaciones es la información. Por lo tanto, salir a mantener una productividad de una manera probablemente improvisada, buscamos cómo no comprometer la información de cada una de las organizaciones. Miremos entonces en detalle en qué consiste cada uno de estos tres pilares. El primero de ellos es los procesos, es decir, entender claramente como organización cuáles son los procesos que yo tengo en mi empresa. Es decir, entender qué, cómo y quién realiza cada uno de los procesos productivos que tiene la organización. Y es muy importante entender que no todas las organizaciones tienen los mismos procesos. Cada segmento de industria, cada segmento de servicios puede llegar a tener procesos completamente diferentes y con enfoques completamente diferentes. Entonces, lo más importante es que como organización entendamos cuáles son los procesos de las empresas. Y al entender cuál es mi proceso, yo puedo de alguna manera clasificar cuáles de esos procesos realmente requieren algún tipo de elementos que solamente estén presentes en la premisa de mis oficinas. Ejemplo, maquinarias, ejemplo, plantas de producción, ejemplo, algún tipo de materia prima que no sea posible sino encontrar en ese sitio o un proceso industrial que pueda ser única y exclusivamente realizado en las premisas de tu organización. Algunos de esos procesos, pues definitivamente están basados en la utilización de múltiples herramientas digitales. Y aquí lo que casi siempre hemos visto es que la gran mayoría de los procesos de todas las organizaciones, independientemente cuál sea su sector y cuál sea su segmento, utilizan herramientas completamente digitales. Y cuando hablamos de esas herramientas, hacemos referencia a los sistemas de información y en general a todas las aplicaciones que se utilizan día a día en todas las labores operativas de cada una de las organizaciones. Entonces, va a ser muy importante poder identificar
de esos procesos y de esas herramientas que se utilizan, realmente cuáles de esos procesos podrán ser realizados fuera de las premisas de las oficinas. Y para poder ser realizados, cuáles son las herramientas necesarias que se ejecutan día a día para realizar ese proceso. Entonces, una clave muy importante y es el resultado al que toda organización debe llegar cuando evalúa este primer nivel, este primer pilar de la estrategia de teletrabajo, es entender que por mucho que una organización quiera, muchas veces todos los procesos de esa organización no son aptos para llevar a una modalidad de trabajo remoto. Por lo tanto, es muy importante clasificar a partir del entendimiento de esos procesos cuáles como organización puedo llevar a una modalidad de trabajo remoto y cuáles definitivamente tengo que seguir realizando en las premisas de esas oficinas de cada una de las organizaciones. Una vez tengo claro cuáles son esos procesos, es muy importante tener presente que el recurso humano, es decir, la cultura que planteábamos como segundo punto en el pilar básico, y creo yo, y doy la recomendación que este es uno de los aspectos más importantes, porque las personas son las que realmente van a hacer viable el modelo de trabajo remoto. Como organizaciones podemos habilitar procesos remotos, podemos habilitar herramientas, podemos habilitar toda la tecnología, pero si realmente las personas, que son las que ejecutan las actividades diarias, no tienen el concepto de adaptabilidad y flexibilidad ante una situación como la que se está presentando, pues definitivamente cualquier estrategia de trabajo remoto va a irse al piso. Entonces es muy importante que la organización no solamente vigile los temas técnicos y los temas de procesos, sino que las áreas de talento humano de todas las organizaciones tengan muy presente acompañar el proceso del trabajo remoto. Recuerden que muchos de los empleados no estaban acostumbrados a este tipo de vida. No estaban acostumbrados a estar en el mismo sitio donde viven y ahora tienen que compartir espacio con su familia, atender labores de hogar, atender labores de sus hijos, probablemente cocinar y fuera de eso van a tener que estar trabajando. Entonces, la modalidad del trabajo remoto trae un impacto muy grande en las personas y por lo tanto es importante que como áreas de talento humano o de recursos humanos, todas las organizaciones apoyen fuertemente el proceso de adaptabilidad y flexibilidad que las personas deben tener para garantizar que esa productividad, que finalmente es el objetivo por el cual una organización establece un mecanismo de trabajo remoto, pues definitivamente busque que las personas logren un impacto adecuado con respecto a su situación personal, con el objetivo que podamos identificar como organización cuáles son esas personas que son más susceptibles a adoptar un mecanismo de trabajo remoto y cuáles definitivamente no. Entonces, en este punto, hay que tener en cuenta que si bien existen procesos que pueden ser llevados a un esquema de trabajo remoto, habrá que hacer el análisis si las personas que están encargadas de ejecutar esos procesos que son viables de llevar un mecanismo de trabajo remoto, realmente son personas aptas para poder desempeñar esos roles a través de una nueva metodología como el trabajo remoto. No todas las personas podrán estar en las mismas condiciones para poder trabajar remotamente. Entonces es muy importante acá que como organizaciones logremos apoyar y crear un plan de adopción de toda esta nueva cultura, esta nueva normalidad, donde estamos yendo al trabajo remoto, de manera que logremos como organizaciones un proceso de gestión de cambio en el cual las labores diarias de las personas
y las labores diarias como empleados puedan convivir sanamente y logremos mantener la productividad y la calidad de vida de cada uno de los trabajadores remotos. El tercer pilar, probablemente el pilar que más tecnología consume, son las herramientas que necesitamos para habilitar. Y en esta parte, básicamente hay que atender 4 frentes fundamentales. El primer frente es entender de esos procesos que vamos a llevar al mundo del trabajo remoto, cuáles son esas aplicaciones, cuáles son esos sistemas de información o esas herramientas que utiliza normalmente el empleado dentro de la ejecución de sus labores productivas diariamente. Es decir, entender ese listado de cuáles son esos sistemas de información, qué herramientas necesita y en general ese conjunto de aplicaciones que de acuerdo al proceso que queramos llevar al mundo de teletrabajo necesitamos. Lo siguiente que como organización tenemos que entender dentro de esa estrategia es que ahora todas esas herramientas, todos esos sistemas de información y todas esas aplicaciones deben ser accedidas de una manera remota, entendiendo que la nueva normalidad exige que el trabajador remoto esté en una ubicación diferente a las oficinas. Por lo tanto, es necesario que como organización entendamos que adicional a todo el conjunto de herramientas que ese empleado necesitaba, vamos a requerir de dotar a ese empleado con unas herramientas adicionales que están única y exclusivamente dirigidas a poder habilitar esas condiciones del trabajo remoto. Y acá en este punto es importante tener en cuenta que esas herramientas que nos van a brindar a nosotros la capacidad de acceder remotamente a todo el pool de herramientas que necesitábamos como empleados para desarrollar nuestras actividades diarias, pues deben mantener unos mecanismos de control y unos mecanismos de seguridad que en general nos permitan minimizar esos riesgos. Y a partir de este punto es muy interesante e importante tener presente que la gran mayoría de esos empleados remotos van a acceder a través de un canal de internet. Puede ser un internet banda ancha que tengan en su hogar, puede ser un internet que llegue a su dispositivo móvil a través de un plan de datos con su operador móvil. Y en general van a ser mecanismos de acceso completamente públicos. Todo lo que está en internet se considera como público. Y cualquier aplicación, cualquier dispositivo y en general cualquier usuario que esté conectado hacia internet, pues está expuesto a los riesgos potenciales que existen al estar vinculados a través de una red de acceso público. Entonces, cuando la organización decide generar ese punto de acceso, ese punto tendrá las consideraciones necesarias para poder habilitar de manera adecuada el acceso solamente a esos usuarios autorizados. Entonces, bajo este punto es donde usualmente vemos tecnologías como las tradicionales VPN, como tecnologías de Zero Trust Network Access, es decir, por sus siglas en inglés, la capacidad de un acceso de red basado en una política de cero confianza, e inclusive modelos como SASE, donde estamos buscando cómo garantizar el punto de acceso de cualquier usuario independientemente de la ubicación, del acceso que tenga e inclusive del dispositivo que llegue a utilizar. Entonces, cuando mencionamos la palabra dispositivo, encontramos que uno de los aspectos más relevantes e importantes que todas las organizaciones tienen que tener en cuenta en su estrategia de teletrabajo es tener presente que este dispositivo que el trabajador remoto va a llegar a utilizar probablemente es donde menos control como organización hoy en día se tiene.
Eso significa que todo trabajador remoto podrá llegar a utilizar un dispositivo y en ese dispositivo, como un computador, un celular o una tablet, pues definitivamente va a tener múltiples aplicaciones. No solamente las aplicaciones corporativas que está utilizando para desarrollar su trabajo de manera remota, sino va a tener aplicaciones personales. Y más aún, esos dispositivos suelen estar conectados a través de Internet y a través de un Wi-Fi que usualmente está asociado a las redes domésticas, donde una red doméstica adolece de los mismos controles que existían anteriormente dentro de las premisas de las oficinas de cada una de esas organizaciones. Por tanto, entonces, toma una muy importante relevancia dentro de este pilar de las herramientas que vamos a tener en cuenta en la estrategia de teletrabajo, poder garantizar que los dispositivos que se van a utilizar para acceder de manera remota a la información corporativa cuentan con un adecuado nivel de protección, nivel de prevención e inclusive nivel de remediación, porque entendemos que muchas veces esos dispositivos van a ser utilizados no solamente para las actividades diarias corporativas, sino inclusive para nuestro propio entretenimiento. Entonces, una vez tenemos claro cuáles son las aplicaciones y cuáles son las herramientas, es necesario tener muy presente que en algunas de las ocasiones, la gran mayoría de las organizaciones ya utilizan aplicaciones que están alojados en una nube. Es decir, todos aquellos servicios que consumimos en un modelo de software como servicio e inclusive en un modelo de infraestructura como servicio en múltiples fabricantes y en múltiples proveedores como conocemos hoy en día, hay que tener presente que esas aplicaciones ya hoy por hoy residen en Internet. Y por lo tanto, la gran mayoría de esas aplicaciones o de esa infraestructura ya cuenta con los mecanismos de autenticación y control necesarios para verificar la identidad del usuario que desea entrar a esa información y permitir el acceso a ciertas capas de esa información dependiendo del rol que desempeñe cada uno de esos trabajadores remotos. Sin embargo, hay que tener presente que cuando hablamos de trabajo remoto, no solamente es importante pensar en conectar y asegurar, sino que también nos hace falta un tema de colaborar. Por tanto, cuando hablamos de una estrategia de trabajo remoto, siempre es necesario tener presente dentro de toda organización que el compartir la experiencia a nivel de nuestros propios sentidos, como escuchar, ver y poder hablar con nuestros pares o con nuestros clientes o con nuestros propios consumidores, pues va a generar esa necesidad que todos tenemos para poder llegar a ser completamente productivos. Por lo tanto, es importante que como organización, al pensar en este pilar de herramientas, pues cuentes con las herramientas necesarias para poder ofrecer a tus empleados las capacidades de colaboración, que pueden ir desde un simple sistema de telefonía en el cual podamos interactuar a nivel de voz e inclusive servicios de comunicaciones unificadas, videoconferencia e inclusive hasta los niveles de colaboración. Desde el punto de vista de todas estas herramientas, pues es necesario tener presente y hacer un llamado muy importante a que si bien es necesario mantener la productividad en estos tiempos y garantizar que la organización pueda seguir siendo productiva y generando los ingresos, pues es muy importante tener presente que existe un sinnúmero de aplicaciones que nos pueden permitir habilitar nuestro trabajo remoto y nuestras aplicaciones de colaboración. Pero muchas de estas aplicaciones llegan a ser de uso personal. Por tanto, al utilizar aplicaciones que están desarrolladas y orientadas
al ámbito personal y adoptarlas en nuestro ámbito corporativo, suele llegarse a tener algunos riesgos asociados a la exfiltración de la información que compartamos a través de esas herramientas. Por tanto, lo que siempre recomendamos nosotros en Intermexa como expertos es que en esta estrategia puedas considerar la utilización de múltiples herramientas que están diseñadas para ambientes completamente corporativos. Son herramientas que muchas veces no tienen costos, pero tener muy presente que adoptar herramientas de uso personal puede llegar a poner en riesgo esa información tan sensible que tú puedes llegar a tener dentro de la organización. Entonces, una vez definimos qué necesitamos hacer, cuáles son esas componentes importantes dentro de la estrategia del trabajo remoto, pues la pregunta es, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y aquí no solamente es una responsabilidad de las empresas, sino una responsabilidad nuestra como empleados para poder desempeñar esas capacidades remotas. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es las empresas deben prepararse, porque como lo comenté inicialmente, la gran mayoría de las empresas no estaban preparadas para atender una estrategia de trabajo remoto. O si lo hacían, tenían unas capacidades mínimas para habilitar máximo 10, 15% de su fuerza laboral. Sin embargo, ahorita, pues obviamente ante la situación, la gran mayoría de empleados demanda las capacidades de trabajo remoto, pero es importante que como empresa tengamos presente que es necesario realizar un control e identificación de cada uno de esos trabajadores remotos que quiere acceder a la información corporativa. Y es muy importante entender quién es, de dónde proviene esa solicitud de conexión y de alguna manera limitar los accesos para que no todos los empleados tengan acceso a la misma información. Evidentemente existen empleados remotos que requieren acceso a una información mucho más sensible para la organización versus los trabajadores remotos que pueden no llegar a necesitar información tan sensible. Un ejemplo muy claro de esto pueden llegar a ser las áreas financieras o las áreas contables, que acceden a una información bastante sensible para poner en riesgo probablemente una exfiltración de esa información que puede ser mucho más atractiva. Los estudios obviamente también apoyan e indican que en muchas ocasiones los perfiles asociados a los C-level, es decir, los presidentes o los vicepresidentes de las organizaciones, usualmente son más llamativos para los ciberdelincuentes. Por lo tanto, es muy importante para esos niveles de jerarquía poder establecer niveles adecuados a la información que necesita acceder cada uno de esos perfiles de alto nivel de jerarquía. Como lo mencionamos, una parte fundamental es la salud de los equipos, es decir, el compliance que debe ejecutarse antes que un equipo que se conecta como un trabajador remoto a una información corporativa pueda ser validado si el dispositivo es un dispositivo cuya salud está adecuada para permitir el acceso a la información corporativa, entendiendo que es una minimización de los riesgos asociados a lo que conocemos hoy actualmente como los virus, el malware, el ransomware y en general una multiplicidad de vulnerabilidades que existen en cada uno de los dispositivos, computadores, celulares o tablets que están utilizando los trabajadores remotos para poder acceder a esa información corporativa. Entonces, va a ser muy importante no solamente que evaluemos la condición de cada uno de los equipos para prevenir, es decir, que un equipo cuya salud pueda ser catalogada como posiblemente inválido para permitir el acceso, pues pase por algunos procesos de alarmamiento y cuarentenas con el objetivo de que pueda subsanarse la salud de ese dispositivo y una vez el dispositivo se encuentre en una situación adecuada
permita el acceso sin ningún tipo de restricción a la información que dicho usuario puede acceder. Definitivamente, cuando el dispositivo accede, la gran mayoría de fuentes de infección, de virus, de malware, de ransomware, están muy asociados al contenido y a las aplicaciones que ese trabajador remoto ejecuta utilizando el dispositivo para el cual está realizando las actividades corporativas. Eso significa la capacidad que debe tener toda área de tecnología en controlar qué aplicaciones puede ejecutar esos empleados remotos y especialmente a qué contenidos en Internet puede acceder. Es muy conocido aquellos sitios web que nos ofrecen aplicaciones gratuitas, descarga esta aplicación que te permite verte más viejito o que te permite mirar cómo fueras si tú tuvieras un género diferente al que tú tienes. Entonces, usualmente lo que los participantes pueden visualizar de esas aplicaciones, muchas veces no se dan cuenta que detrás de todas esas aplicaciones aparentemente tan útiles, usualmente llevan un software malicioso que se ejecuta de una manera secreta y por lo tanto los usuarios finales no visualizan el riesgo en el que están poniendo a sus dispositivos. Por lo tanto, es muy importante no solamente controlar qué aplicaciones se utilizan, sino a qué sitios web y qué información de esos sitios web visito y descargo para tener. Recuerden siempre que el dispositivo que utilizamos va a estar compartiendo esa información personal con una información corporativa altamente sensible. Y no solamente como empresa debemos enfocarnos en proteger ese terminal, esa computadora que utiliza cada uno de los empleados remotos, sino visualizar también la fuente a partir de la cual se utiliza esa información. Entonces, todos los contenidos que usualmente están en esos SaaS, en esos repositorios de información, todos utilizamos en su gran mayoría alguna aplicación ofimática como Office 365, como G Suite, donde esa información reside en la nube, no tanto en el dispositivo final. Entonces es importante para la empresa tener presente que ya esos recursos se están accediendo, no desde la oficina a través de posiblemente canales dedicados, canales seguros, sino que se hace a través de las redes de Internet, probablemente de tipo banda ancha residencial, que utiliza el trabajador remoto en su hogar para poder realizar las labores de actividades diarias. Entonces, no solamente es importante qué debe hacer la empresa para habilitar un trabajo remoto, también es importante tener presente que dentro de este esquema de trabajo remoto, la responsabilidad y la actitud que nosotros como trabajadores remotos vayamos a tener para poder hacer una realidad esa estrategia que nos permita mantener la productividad y nos permita mantener la seguridad de la información corporativa que utilizamos. Y para eso entonces es muy importante que tengamos clara esa actitud, esa disposición y la disponibilidad de los recursos más idóneos para ejecutar el trabajo remoto. Hemos visto muchas organizaciones donde los dispositivos que se utilizan son dispositivos de uso personal, dispositivos que no tienen actualizado un sistema operativo, no tienen las suficientes herramientas necesarias para poder habilitar ese trabajo remoto. Es importante tener presente dentro de nuestras recomendaciones la utilización de un Wi-Fi y de dispositivos que sean confiables. Muchas veces aprovechamos el Wi-Fi del vecino, aprovechamos un Wi-Fi que puede ser propagado a través de redes establecidas por nuestro proveedor de servicio de Internet banda ancha, pero muchas veces no sabemos qué hay detrás de esa Wi-Fi.
e inclusive no sabemos si realmente los routers inalámbricos o los módems inalámbricos que nos ofrecen nuestro service provider muchas veces llegan a ser dispositivos confiables. Definitivamente, cuando estamos utilizando nuestro equipo y nuestros accesos, no solamente a la información corporativa, sino a la información privada y personal, pues definitivamente utilizar contraseñas difíciles. No significa que un posible extraño que quiera acceder a esta información logre penetrarlo adivinando una contraseña. Definitivamente hay casos y puede llegar a darse, pero por lo menos si establecemos un mecanismo de contraseñas que tengan unos periodos de duración corta y que sean difíciles de adivinar, pues vamos a hacer que esa actividad que va a realizar un ciberdelincuente le tome más tiempo y probablemente lo haga desistir de su objetivo de penetrar alguno de estos dispositivos. Nuevamente, todo lo que aparentemente suele ser bastante atractivo en la web suele tener algún tipo de software malicioso. Entonces, tratar siempre de evitar la navegación en sitios web de dudosa reputación, sitios web que te ofrecen cosas en línea que usualmente tú conoces que tienen un costo. Descargue este software que tú sabes que es un software que tiene costo, pero descárguelo aquí gratuitamente. O juegue esta aplicación en línea completamente gratuita. O acceda a esta información de alguna manera gratuita. Siempre es importante entender que toda política de seguridad de la información parte de evaluar el punto más débil en toda la cadena de la seguridad de la información. Y usualmente ese eslabón más débil es la persona. Entonces, si nosotros dentro de esa estrategia cultural, recuerden el segundo pilar de toda la estrategia de trabajo remoto, no hacemos un acompañamiento y una culturización para que esos empleados remotos se abstengan de navegar en estos sitios dudosos, de descargar contenido probablemente malicioso, pues al hacerlo están poniendo en riesgo la seguridad de su organización. Están poniendo en riesgo la confidencialidad y la integridad de información que definitivamente puede llegar a costar un ingreso potencial de su organización. Por lo tanto, ese sentido de pertenencia del empleado debe ser fomentado a través de esa cultura organizacional y de ese plan de adopción de esta nueva forma de trabajo remoto. Y definitivamente, la última recomendación que nosotros damos es hay que tener un cuidado con la información que se maneja y especialmente dónde la almacenamos. Muchas veces solemos descargar nuestra hoja de Excel del repositorio de Office 365 formal y descargarlo en nuestro computador para que trabaje mucho más rápido. Ese tipo de cosas usualmente lleva a que compartamos información de carácter corporativo en ambientes completamente personales. E inclusive llegamos a hacer copias en nuestros repositorios, muchas veces en nube, Google Drive, Dropbox, OneDrive y muchos otros que nos ofrecen esas capacidades de almacenamiento en nube, pero realmente tenemos que ser conscientes como trabajadores remotos que llevar una información corporativa a un repositorio de información que no está autorizado por la organización, per se consiste en una fuga de información. Que se materialice un riesgo o no, porque alguien la pueda encontrar, es otra cosa. Pero realmente estamos generando un punto o una brecha de seguridad en la cual información corporativa la estamos sacando a ambientes diferentes a los autorizados por nuestra organización. Entonces, a partir de esta estrategia que hemos visto, donde tenemos tres pilares muy importantes y que toda organización puede establecer de una manera rápida y sencilla, es tener presente cuáles son esos procesos,
cuáles son las personas y el esquema de adopción de cambio a esta nueva modalidad que debo tener y cuáles son las herramientas, no solamente que utilizo para las actividades diarias, sino las herramientas que son necesarias para poder habilitar el trabajo remoto. A partir de ahí, entender que existen deberes y existen derechos en los cuales una empresa debe facilitar los mecanismos necesarios para ejecutar el trabajo remoto, pero los empleados remotos también tienen unos deberes que parte de su ejecución va a garantizar un total éxito en esa estrategia de productividad. Por tanto, nosotros en Internexa siempre recomendamos a nuestros clientes un adecuado acompañamiento. Asesórense. Existen muchas empresas de tecnología que pueden ofrecer fácilmente ese asesoramiento en la construcción de esa estrategia de trabajo remoto y en la adopción de herramientas. Un mensaje muy importante que nosotros llevamos es: el trabajo remoto no se trata única y exclusivamente de tener aplicaciones que nos permitan conectarnos desde nuestra casa hacia nuestras aplicaciones que usualmente teníamos en las oficinas. Es importante tener presente que si bien eso nos permite en un muy corto plazo validar la existencia y continuidad de la productividad de nuestras organizaciones, tratamos en lo posible de recomendarle a nuestros clientes hacer un proceso juicioso de evaluación donde esos mecanismos que probablemente se toman de una manera imprevista no lleguen a generar un impacto más grande al poder exponer la información de su organización. Finalmente, pues nosotros en Internexa estamos completamente abiertos para ayudarle a nuestros clientes en el entendimiento de qué se necesita para establecer esa estrategia y cuáles son los productos y servicios que probablemente puede llegar a habilitar y a hacer una realidad esa estrategia de trabajo remoto. Hasta acá entonces es la información que queríamos compartir con ustedes en este pequeño webinar. A partir de este momento entonces abrimos nuestro panel de preguntas para que nuestros asistentes puedan generar sus dudas o inquietudes y generemos un espacio de discusión para dar respuesta a cada una de ellas. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Acá me llegan algunas preguntas. Voy a empezar con esta. ¿Cómo proteger la información sensible que se habla en reuniones que quedan grabadas? Vale, entonces, cuando tú tienes, eso es una excelente pregunta, Catalina. Y es importante tener presente que cuando tú generas un proceso de grabación de una llamada o grabación de un contenido web, lo más importante que tienes que tener presente es que ese tráfico que se está grabando primero sea encriptado. Es decir, se logre tener un cifrado de información extremo a extremo desde todos los participantes que están generando esa sesión de voz o esa sesión de videoconferencia. Y para ello entonces, la herramienta que tú selecciones para las actividades de telefonía, de colaboración o videoconferencia, debe permitirte en primer nivel que puedas generar ese cifrado de información. Esto con el objetivo de que algunas personas que puedan estar dentro de Internet no tengan acceso ni en vivo ni en el repositorio de información a extraer esa información. Y si en algún momento la extraen, esa información como datos ya cuenta con una capa de cifrado necesaria. Adicionalmente, el proveedor que utilices para los servicios de colaboración, telefonía o videoconferencia debe generarte a ti un repositorio de información en el cual estén almacenadas esas grabaciones
y exista un control y validación de la identidad de los usuarios que quieren acceder a visualizar esa información. Gracias, Juan Camilo. La misma persona tiene otra pregunta. Eh, Dice, ¿por dónde empezar la educación de los empleados sobre ciberseguridad, especialmente a los que no tienen conciencia del delicado trato de base de datos e información en distintas plataformas? Esa, Catalina, es una de las preguntas que probablemente más impacto pueden llegar a tener en las organizaciones, puesto que la seguridad de la información parte de una política, es decir, un procedimiento en el cual la organización establece y declara cuál es el comportamiento de su información, entendiendo que es un documento de uso interno. Si ese documento en la organización simplemente se queda como un documento más y las personas no tienen el acceso, no tienen la capacitación, no tienen el entrenamiento necesario para entender el propósito de esa política de seguridad de la información y entender cómo deben implementar y ayudar al cumplimiento de esa política de la información, pues definitivamente seguirá siendo un documento más dentro de los múltiples documentos que una organización tenga. Entonces, como parte fundamental, debe establecerse una cultura a nivel de las personas para que adopten a través de ese proceso de acompañamiento en el que las políticas de la seguridad de la información sean adecuadamente llevadas a las personas para que pueda realizarse una adecuada implementación de esas políticas. Y es importante tener presente que en ese proceso de culturización hay que enseñarle al usuario final los riesgos a los cuales se está exponiendo a su organización. Entonces, todo parte de una cultura y un proceso de transformación cultural en los empleados para que entiendan la importancia, por ejemplo, de utilizar contraseñas, de cambiar las contraseñas, que sus contraseñas no sean fácilmente predecibles, pero todo parte de un proceso cultural que debe estar estructurado y debe ir en pro del cumplimiento de esa política de la seguridad de la información, Catalina. Gracias, Juan Camilo. Cuéntame una cosa en relación a esto que dices y según tu experiencia, ¿cuánto puede tomar que esa cultura organizacional, digamos, tome todo este tema de ciberseguridad y lo apersonen? ¿Cuánto nos puede tomar esto en una empresa? Eso es una pregunta de difícil respuesta. Entendiendo esto, no existe una medida en tiempo o una medida en cuánto dinero debo yo invertir para garantizar en tiempo y en inversión adecuar un sistema de información para que mi organización no tenga problemas de ciberseguridad y que mi organización esté dispuesta a tener ya esta estrategia de teletrabajo completamente seguro. Todo dependerá de qué? De el tamaño de tu organización, del segmento a lo que se dedique tu organización y especialmente de la cantidad y tipo de información sensible que maneja una organización. Nosotros en nuestra experiencia hemos tenido organizaciones cuya información sensible es el 2% de la totalidad de su organización. Por tanto, lo único que se protege es ese 2%. Pero entonces es necesario, para poder entender cuánto tiempo debo requerir, debo medir cuánta información debo proteger. Okay. Entonces, no existe una medida ni en tiempo ni en dinero, pero es un proceso en el cual toda organización primero tiene que entender cómo clasificar su información
entendiendo que no toda la información debe protegerse, solamente entender cuál es esa información que es de uso restrictivo, cuál información probablemente puede tener un uso compartido y a partir de ahí entender cuáles son las personas por sus roles que necesitan acceder a ciertas de esas informaciones que ya clasificaste. Entonces, una vez una organización clasifique su información, puede perfectamente empezar un proceso de establecimiento de esas políticas de seguridad de la información para establecer cómo va a proteger y qué información va a proteger. A partir de eso, ya puede empezar a implementar las herramientas necesarias que le permitan hacer una realidad ese documento de políticas de seguridad de la información. Entonces, como empresa y con la experiencia que tenemos, no tenemos un número de días, no tenemos una cantidad de dólares necesario para garantizar que una empresa pueda estar segura o mantenerse insegura. Es un proceso, sí, es un proceso en el cual siempre les recomendamos a nuestras organizaciones asesórense, busquen aliados, busquen empresas que le permitan no solamente comprar equipos y compré un firewall y ya estoy seguro, no, todo debe partir de ese proceso, de esa estrategia en la cual se haga una adecuada planeación de la seguridad de la información o en este caso una estrategia de teletrabajo que garantice la seguridad de la información. Y a partir de ahí empezar ese proceso que puede hacerlo realidad con tiempo y con una inversión obviamente en dinero para hacerlo. Pero no tengo una respuesta para decirte cuántos días y especialmente cuánto dinero se puede llegar a necesitar para eso. Toda empresa es un mundo completamente diferente, todo sector es completamente diferente y a partir de ahí es donde va nuestra recomendación de asesorarse, buscar un experto, no tiene que ser Internexa, hay muchas empresas que ya están ofreciendo este tipo de servicios en Chile y perfectamente pueden apoyarse en los consejos que pueda dar esa empresa para hacer una realidad la seguridad de la información en cada una de sus organizaciones. Gracias, Juan Camilo. Tengo aquí otra pregunta. En resumen y según tu punto de vista, ¿cuáles son las tres claves que debo tener como empresa para comenzar a buscar herramientas de ciberseguridad? Vale, lo primero que tienes que tener en cuenta, y esto es una muy buena conclusión, no tanto pregunta. Las tres cosas que tienes que tener en cuenta es, primero tienes que conocer cuál es tu información, es decir, hacer una clasificación entendiendo la información más importante que tienes que proteger. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es quiénes son las personas que deben tener acceso a esa información. Y a partir de eso, el tercer punto, construir tu política de seguridad de la información. Y esa política de la seguridad de información es donde definitivamente te va a salir como parte de la implementación de esa política cuáles equipos y de qué tipo debes instalar, porque muchas veces se piensa que la ciberseguridad simplemente es tener dispositivos o tener algunos equipos que muchos de los fabricantes están ofreciendo hoy en día instalados en mis premisas. Pero si yo no tengo claro qué política me está implementando alguno de esos dispositivos y no tengo claro que esa política me está permitiendo a mí controlar el acceso de los usuarios, es decir, identificar quién y qué información puede entregar. Y la más importante de todas, la clasificación de la información, pues definitivamente mi estrategia de ciberseguridad puede no existir y como organización simplemente estoy gastando dinero comprando equipos donde simplemente no sé qué información estoy protegiendo en pro de habilitar la información para que los usuarios que la necesiten puedan llegar y que todo eso esté amparado bajo una estrategia
establecida en la política de seguridad de la información que toda organización debe tener. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a Internexa, eh, por este apoyo, esta información tan importante en este momento tan especial de la vida. Eh, como olvidé decirles al principio, estamos iniciando un ciclo de webinars de tecnología, así que estaremos encantados que nos acompañen en el siguiente. Muchas gracias a todos y tendremos el webinar de hoy grabado para quienes asistieron y también lo tendremos disponible en la página web de la Cámara Chileno-Colombiana de Comercio. Así que feliz tarde, gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes y especialmente, Catalina, un agradecimiento muy importante a la a la Cámara de Comercio Chileno-Colombiana por la invitación que nos hizo para difundir este mensaje. Gracias, Juan Camilo. Que estén muy bien. Feliz tarde. Muy feliz tarde para todos.